Hola y bienvenidos hoy a este video en el que vamos a hablar de Rusia, de la economía rusa y sobre todo de las sanciones que se han aplicado contra este país y de sus efectos hoy en día. Para eso tenemos a mi amigo Cyprien. Hola. Hola, ¿qué tal, Xavier Teitelman? ¿Cómo estás? ¿A qué te dedicas, Cyprien, en relación con la economía rusa? Yo soy economista, trabajo un poco sobre la economía rusa y soy investigador asociado en el Centro de Investigación de la Gendarmería Nacional. Excelente. Entonces, primero, cuando lanzamos estos, ¿cuántos son? ¿20 paquetes de sanciones? Sí, eso es exactamente, el 20º, un paquete de sanciones europeas. ¿Qué es eso? ¿Nuestro objetivo? Lo que buscábamos hacer era hacer colapsar económicamente a Rusia, perjudicarla en su capacidad para llevar a cabo su guerra. De hecho, es cierto que hubo algunos políticos que al principio comunicaron que las sanciones iban a provocar un colapso de la economía rusa. Pero en mi opinión eso era erróneo, no era el objetivo principal de las sanciones. Y además, hay que reconocer que la economía rusa no se ha colapsado. Pero si no se ha colapsado, es porque su producción está impulsada por la base industrial de defensa. Eso se ve claramente con, exactamente, la BID. Se ve claramente en las cifras sectoriales. Mes tras mes, los sectores que están asociados a la base industrial de defensa son los que impulsan la economía hacia arriba. Pero a pesar de todo, hay que señalar que la economía rusa ya empieza a resfriarse un poco. En 2025, el crecimiento es de apenas un poco más del 1%, en comparación con una caída respecto a 2023 y 2024, cuando era de más 4.1%. Eso es el efecto de la guerra y las sanciones. Sabiendo, y hay que recordarlo, que Rusia no se puede comparar con nosotros porque es un país en vías de desarrollo, es crecimiento de convergencia que debería estar en un promedio de 4 como Kazajistán. Grecia y todos los demás. Es un comentario muy interesante. Porque hay mucha gente de compros en las redes que dicen, miren a Rusia, está mucho menos endeudada que nosotros. ¿Con qué derecho vamos a criticar el crecimiento ruso, cuando nosotros mismos batallamos para llegar al 1? Pero sí, el promedio de los países en desarrollo, de los países emergentes, es de algo más del 4%. Y en cuanto a la deuda rusa, si Rusia tuviera siquiera la mitad de la deuda francesa, sería el fin. Explotarían porque los inversionistas no confían mucho en que Rusia pueda pagar su deuda. Mientras que nosotros, Francia, estamos por encima de, creo, 115 o 120%, pero eso no es muy grave, porque detrás tenemos una base industrial, una economía, una calidad de la economía y de los productos que exportamos que dan confianza a los inversionistas. Y además, nosotros nos endeudamos a unos cuantos por ciento, y Rusia está entre el 17 y el 20%. Según los... Exactamente. Y además, la tasa de interés, la tasa de referencia del Banco de Rusia, está en 14,5%, mientras que la inflación solo está en 6%. Bueno, 6% es mucho, pero la tasa de referencia realmente es muy alta. ¿Por qué? Porque Rusia es una economía emergente, y entonces, para anclar la confianza de los mercados, de los consumidores, de los hogares, y evitar una hiperinflación, está obligada a tener tasas muy altas. Entonces, eso significa que los fundamentos de la economía rusa no son nada buenos. Pero entonces, otra vez, ¿es porque invierten todo en la guerra o es porque nuestras sanciones tienen un efecto? Entonces, claramente, hay un efecto. Putin decide sacrificar la economía civil para asignar el máximo de recursos a su guerra. El gasto militar de Rusia pasó de entre 3 y 3.5% del PIB en 2021 a entre 7 y 7.5% en 2025. Entonces, es un aumento masivo y, por supuesto, eso perjudica a la economía civil. Eso degrada la productividad, la competitividad y marginaliza a la economía civil en la competencia internacional a mediano y largo plazo. Entonces, es una elección de Vladimir Putin. Pero también es un efecto de las sanciones que limitan los ingresos petroleros de Rusia y bloquean el acceso directo a las tecnologías occidentales. Y justamente, quería llegar a los 3 principales objetivos de las sanciones. El objetivo número 1 de las sanciones es aumentar el costo de la guerra para Putin. En resumen, ¿qué significa eso? Significa que Putin sabe que mientras continúe la guerra, tendrá menos ingresos petroleros y no tendrá acceso a tecnologías occidentales de buena calidad. Y también estará desconectado del sistema financiero internacional. Pero entonces, típicamente en estos 3 ejemplos que das, sabemos que Rusia evade las sanciones. Sabemos, por ejemplo, que los misiles que hoy se lanzan sobre Ucrania fueron producidos hace menos de 6 meses, así que es algo muy reciente. Y sin embargo, todavía encontramos más de 200 componentes occidentales en cada misil CAS-1 que se lanza sobre Ucrania. Así que de todas formas logran eludirlas. Sí, exactamente. Logran eludirlas. Pero eso no significa que las sanciones no funcionen. Y ese es el segundo objetivo de las sanciones. Es que, en realidad,
Eso incrementa considerablemente el costo de los componentes que importa Rusia. En resumen, o va a lograr de todos modos importar componentes occidentales por circuitos alternos, pero le va a salir más caro porque tiene que pagar una vía logística que es más larga y de más difícil acceso. Hay que buscar intermediarios que estén dispuestos a asumir el riesgo, así que ellos se exponen a las sanciones secundarias estadounidenses. Por lo tanto, es mucho más costoso para Rusia. Y cuando no logra acceder a esos componentes occidentales, va a importar componentes chinos de una calidad mucho más baja. Por ejemplo, solo un ejemplo. Rusia le pidió a Huawei que reemplazara los semiconductores avanzados de la estadounidense Nvidia. Y hay un diario coreano que nos dice que la tasa de fallas era del 80%, así que eso es. Exactamente. Y recientemente hiciste un programa con Marianne, donde explicabas que los drones rusos tenían una tasa de éxito mucho menor que los drones ucranianos. Entonces, la tasa de éxito que mencionaste era de 40 para los ucranianos y solo de 10 para los rusos. Entonces, eso se explica efectivamente por el hecho de que las defensas antiaéreas ucranianas son eficientes, pero también porque las defensas antiaéreas rusas son menos eficientes que las ucranianas. Y que, en los drones rusos, tanto los semiconductores utilizados para fabricarlos como los conectores eléctricos ya son de segunda mano. Porque Rusia no logra conseguir los nuevos, o son componentes chinos de menor calidad. Entonces, eso significa que 1, los sistemas que logran conseguir los pagan más caros. Eso es, así es. 2, no tienen el volumen que desean. Exactamente. Entonces, eso significa que los rusos podrían lanzar 2, 3, 4 veces más misiles si tuvieran acceso a todos los componentes que desean obtener en el extranjero. Entonces eso ya es una pequeña victoria. Así es. Y dices que los chinos buscan compensar o acaparar un mercado porque al final se han vuelto monopolistas en Rusia. Casi. Ok, no es la calidad que se esperaba, pero al menos la famosa asociación de los BRICS, etcétera, los chinos buscan atrapar a los rusos en una trampa porque tienen el monopolio, o de verdad es una asociación real. Entonces, no. Para mí, realmente no es una asociación real. Es una asociación desequilibrada. Y justamente llego al tercer objetivo de las sanciones. Es aislar a Rusia. Es forzarla a volverse hacia un número limitado de socios. Entonces, pierde capacidad de negociación. Y si Rusia está aislada, eso significa que es más débil. Y entonces, el hecho de que sea más débil es interesante para los occidentales y para Ucrania. Como ya dijimos, va a pagar un sobreprecio por los productos que importa. Hay un estudio interesante del Banco de Finlandia de noviembre de 2025. Que explica que China vende a Rusia los productos sancionados con un sobreprecio de más del 90%. Entonces, el mismo producto cuando se vende en Francia o en Rusia es un 90% de disminución. Así es, exactamente. De hecho, también podemos hablar del financiamiento. Algunos nos explican que, incluso si Rusia no tiene las divisas para pagarle a China, no importa porque China está dispuesta a... No es suficiente. ¿Prestar? Sí, eso. Los bancos chinos no quieren prestarle a Rusia porque temen las sanciones secundarias occidentales. Así que también hay un problema de acceso al financiamiento chino. China también se resiste a prestarle a Rusia. Y además, con la guerra en Irán, vimos que los Emiratos, Qatar, Turquía, todos esos países que ayudaban a Rusia a evadir las sanciones, descubrieron que estaban recibiendo componentes que ellos mismos habían ayudado a Rusia a evadir. Entonces creo que esos países también van a cerrar el grifo y que Rusia va a tener aún más dificultades para abastecerse. Hay un elemento súper importante que no hemos mencionado realmente hasta ahora, es el petróleo y el gas. Las sanciones que hemos aplicado, son de diferentes categorías. Primero, dejamos de comprarlo nosotros mismos, pero obligamos a otros países a comprar el petróleo ruso más barato. ¿Cómo funciona eso entonces? Efectivamente, como mencionaste. Primero, hubo un embargo europeo que hizo que dejáramos de importar el 90% del petróleo ruso. Entonces, hay una excepción para Hungría y Rumania, que están aisladas. Pero en general, Europa dejó de importar petróleo ruso. Y entonces, eso significa que de hecho, Rusia para vender su petróleo se volvió hacia la India, hacia Turquía, hacia China. Y por lo tanto, perdió poder de negociación. Y eso es lo que decía sobre el tercer objetivo de las sanciones, que es debilitar diplomáticamente a Rusia. De hecho, está obligada a vender su petróleo con un descuento de hasta 30 frente al barril Brent, que es el barril del Mar del Norte, el barril de referencia internacional. Así que eso es el embargo. Después, está el tope de precios que funcionaba sobre todo al principio. El tope de precios que, al principio, se fijó en $60 y luego bajó aún más. De hecho, es si Rusia utilizaba servicios occidentales, por ejemplo, transporte marítimo,
seguros marítimos, administradores de flotas, etcétera, etcétera, para exportar su petróleo. Tenía derecho a usar los servicios occidentales, pero solo si el petróleo se vendía a menos de $60 al principio. Luego, creo que bajó a 47 o 47.5 dólares. En todo caso, iba bajando, ¿eh? Después, se formó una Shadow Fleet, una flota fantasma. Entonces, de nuevo, decimos que sí. Así que logra evadir, pero fue extremadamente costoso para Rusia formar una flota fantasma, adquirir petroleros. De decenas de miles de millones de dólares en compras de petróleo ruso. Sí. Y luego hay que operarlos y también hay que protegerlos. Y además, no hay que olvidar que cuando Rusia, usa su flota fantasma, o sea que también usa aseguradoras que no son occidentales, pero esas aseguradoras tienen miedo de las sanciones estadounidenses. Y entonces, le imponen a Rusia una prima de riesgo. Y lo interesante es que desde finales de 2023, Estados Unidos empezó a imponer sanciones secundarias. Sancionaron barcos, administradores de flotas, etc. Y entonces, todo ese pequeño mundo paralelo, no occidental, que servía al petróleo ruso, en realidad asume un riesgo mayor porque, de hecho, es muy grave estar en la lista SDN, la lista de sanciones estadounidenses, porque quedan desconectados del mercado estadounidense. No pueden usar el dólar, no pueden abrir ni tener una cuenta bancaria en Estados Unidos. Así que, realmente es muy grave para ellos. Y entonces, imponen precios. Hay que precisar que en cuanto hay un contrato internacional, está establecido en dólares. Entonces, como ya no pueden usar el dólar, eso no funciona. Y luego, las empresas que producen petróleo, si ya no pueden comprar tecnología, si ya no pueden comprar sistemas para excavar, para perforar, si ya no pueden comprar barcos, es un desastre. Eso es, exactamente. Es un poco así, es el arma. Las sanciones secundarias son el arma atómica para disuadir, en realidad, a estos operadores de prestar servicios a Rusia y a sus exportaciones de petróleo. Y entonces, Rusia aún logra vender su petróleo en volumen, pero con primas de riesgo que son elevadas. Y es lo mismo con lo que vimos ayer con la interceptación del barco. Cuando los estados europeos, las marinas europeas, la marina francesa, entonces ha pasado 4 veces, interceptamos un barco de la flota fantasma, que luego lo llevamos a un puerto para controlarlo. Se le imponen multas, Y sobre todo también, se revela quiénes son los operadores asociados a ese barco, quienes también pueden ser sancionados. Aumentamos, entonces ya aumentamos las sanciones. Rusia puede pagar penalizaciones, así que aumentamos los costos. $100 por cada día de retraso. Exactamente. Entonces, existen esas penalizaciones, existen las multas impuestas, y además, también están todos esos operadores de la flota fantasma vinculados a la flota fantasma que se ven, que corren un riesgo adicional. Entonces, ellos aumentan la prima de riesgo que le imponen a Rusia. Y mientras más alta sea la prima de riesgo, más Rusia tiene que rebajar el precio de su petróleo para compensar el precio final entregado al comprador, que es fijado por el mercado. Pero, ¿tenemos una idea de cuánto han perdido por estas sanciones sobre el petróleo y el gas desde el principio? ¿Son decenas de miles de millones, cientos de miles de millones de dólares? Son decenas de miles de millones. De hecho, es difícil de estimar porque depende de los volúmenes, depende de los precios. De hecho, incluso en términos de descuento, hay diferentes fuentes. No es el mismo descuento en el este de Rusia que en la India. Incluso, hay que reconocer que durante la guerra en Irán, Rusia se benefició de un sobreprecio en la India. Había tal déficit de petróleo y tanto miedo de quedarse sin, que en realidad los indios estaban dispuestos a pagar un sobreprecio a Rusia. Entonces, fue algo muy puntual, pero es muy difícil de estimar. Pero el orden de magnitud es de decenas de miles de millones. Pero la guerra, porque entonces, al principio del año, normalmente, Rusia debía renunciar a un aumento de su presupuesto militar. Y luego, cuando Trump tuvo la brillante idea de invadir Irán, Rusia se dijo, bueno, al final, no cancelo mi aumento del presupuesto. Entonces, eso de todos modos le dio un pequeño respiro a Rusia, que estaba exhausta económicamente, y le dio algunos meses de prórroga, quiero decir, económicamente. Entonces, de hecho, volvemos un poco a la coyuntura rusa. El crecimiento de Rusia en el primer trimestre de 2026 es negativo. Está en menos 0.2 y eso, a pesar del impulso de marzo que, efectivamente, permitió reactivar el crecimiento. Pero en enero y febrero fue menos 1.8. Entonces, eso es en términos interanuales. Es en comparación con el mismo periodo del año pasado. Pero sí, a pesar de Irán, en el primer trimestre el crecimiento es negativo. Y el Ministerio de Economía ruso en mayo
revisó claramente a la baja sus previsiones de crecimiento. Prevé un crecimiento de solo más 0.4 en 2026 a pesar de Irán. Así que sí, Irán es un respiro. Se puede decir que es un respiro. No va a relanzar el crecimiento al 3%. Desde 2023, el crecimiento está en descenso, 4.1, 1%. Y ahora, se esperaría 0.4 en 2026. Es el efecto de la guerra, es el efecto de las sanciones. Y la guerra de Irán eventualmente terminará. Por supuesto. Es bastante posible porque eso les hará daño a los rusos y nos beneficiará a nosotros. Exactamente, eso es. Ahí mencionaste muchas dimensiones diferentes sobre la guerra. Hay bastantes economistas que hacen proyecciones. Me habían dicho que para el segundo semestre de 2025 Rusia, al ritmo que llevaba antes, estaría acabada. Pero en realidad vendieron sus reservas de oro. Se están agotando económicamente. Ahora les faltan hombres. Ya no son capaces de seguir produciendo lo suficiente. Aún así hay perspectivas en las que uno dice, ya basta, no es posible continuar, la población va a despertar. Esa es la limitante. El límite, en mi opinión, es que el crecimiento ruso, de hecho, corre el riesgo de estancarse alrededor de cero. Porque si el complejo militar industrial ha alcanzado su potencial de crecimiento, entonces solo puede crecer con ganancias de productividad modestas. Porque, como se ha dicho, como Rusia ya no tiene acceso a las tecnologías occidentales, las ganancias de productividad son más bajas. Entonces, cuando el complejo militar industrial haya alcanzado su potencial de crecimiento y la economía civil tenga muy poca mano de obra, porque la mano de obra habrá sido absorbida por la industria de defensa o directamente por la guerra, o porque han huido a... El extranjero, como 1 millón de hombres. Exactamente. Bueno, no tengo una bola de cristal, pero de todos modos nos estamos encaminando hacia un crecimiento estancado, o incluso negativo. Por cierto, el diputado Suleiman Suleimanov, dijo claramente que, esperaba que la economía no sobreviviera a la prolongación de la guerra. Y, ¿Eso lo dijo un diputado ruso? Sí, exactamente. Entonces, a pesar del régimen, ahí está, las voces empiezan a alzarse. Y lo mismo, un matemático famoso en Rusia, durante el Foro Económico de Moscú, no dudó en decir que esperaba una recesión de 2 dígitos. Entonces, lo que le espera a Rusia claramente a corto plazo es un crecimiento débil. E incluso el FMI prevé un crecimiento de solo 1.1 en 2026. Y eso probablemente se va a revisar a la baja con el crecimiento negativo en el primer trimestre. Pero lo que es realmente interesante, es el hecho de que Rusia en realidad está sacrificando su economía a largo plazo. Incluso antes de la guerra, uno de los grandes retos era la diversificación. Porque Rusia depende demasiado del petróleo, demasiado del gas. Y en la época de la transición ecológica, eso puede ser dramático si no logra diversificarse. Y con la guerra, obviamente, solo quedan 2 sectores principales. Son la industria de defensa y el sector petrolero y gasífero. Y ahí, Putin está sacrificando la economía. Perdió la gran oportunidad de la diversificación. Y mientras tanto, la guerra ya dura 4 años. 4 años que está privado, al menos en parte, del acceso directo a las tecnologías occidentales y que sacrifica su economía civil. Y eso, son innovaciones. Hay mucho de eso. Ya no hay más... Cuando hay tasas al 21 al inicio de la guerra, Tasa de referencia del Banco Central y ahora a 14.5. ¿Cómo quieres invertir cuando eres una empresa con tasas tan altas? Vamos a precisar, es decir, que un banco le va a prestar a una empresa al 14. ¿Más o menos? En una economía que crece al 1, entonces, de hecho, las inversiones nunca se van a rentabilizar con un posible crecimiento. Exactamente. También hay muchas quiebras, lo cual es interesante. Encontré la cifra para los trabajadores por cuenta propia. El número de quiebras en 2025 fue 3 veces mayor que en 2023. Es una explosión. Y al contrario, el número de creaciones de empresas bajó en 2025, un 20% respecto a 2024, alcanzando el punto más bajo en 14 años. Así que el tejido económico civil, como vemos, está en pleno deterioro. Es una catástrofe para la economía civil rusa. Y bueno, para colmo, las sanciones ucranianas, entonces, ¿qué impacto tienen sobre todo esto? Al final, ¿no es esto simplemente una continuación de las sanciones? Porque nuestras sanciones da la impresión de que ya llegamos a un tope. Y al final van a hacer aún más daño, pues es la destrucción tanto del aparato productivo como del financiamiento de la guerra por parte de Ucrania. Sí, es una herramienta excelente que funciona muy bien. Había debates hace algún tiempo, al inicio de la guerra.
Teníamos miedo de que eso provocara un pánico en los mercados, una explosión en el precio del barril de crudo. Pero en realidad, las cantidades en comparación con los mercados globales siguen siendo insignificantes. Pero en cambio, para Rusia es un golpe duro. Por ejemplo, en abril pasado, el precio del barril ruso aumentó en 20. Pero gracias a las sanciones ucranianas, es decir, a los ataques ucranianos, los volúmenes exportados bajaron 24%. Y entonces, si combinamos ambos, eso da una disminución de los ingresos del 9%. Sabiendo que ya solo producen crudo, ya no pueden exportar refinados. ¿Qué vale más? Sí. Tienen carencias, incluso internamente hay escasez en Rusia. Exactamente. Y apenas ayer implementaron un embargo a las exportaciones de queroseno hasta noviembre. Y también hay un embargo vigente sobre la gasolina hasta julio. Entonces, lo interesante es que los productos refinados, de hecho, generan mucho más ingresos que el crudo porque son de mayor calidad. Entonces, cuando los ucranianos atacan las refinerías, es muy interesante porque elimina parte del valor agregado que Rusia puede aportar a su petróleo. Ok, estamos en una situación que no es genial. ¿Podríamos acelerar el colapso económico de Rusia? El objetivo, de todos modos, es que ya no tenga los medios para seguir atacando a Ucrania. ¿Qué más podemos hacer? En todo caso, aumentar considerablemente el costo de la producción de armas, ralentizar los tiempos de producción, limitar los volúmenes de producción y, sobre todo, mejorar la calidad de las armas que se utilizan en Ucrania. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Así que ya prohibimos un poco todo lo que podíamos prohibir. Lo que podríamos implementar, por ejemplo, con el petróleo, en lugar de un tope de precios, sería una prohibición total de servicios. Se prohíbe a los servicios occidentales, los seguros marítimos, etc. Prestar servicios al petróleo ruso. De esta manera, Rusia se verá aún más obligada a recurrir a operadores e intermediarios no occidentales, quienes tendrán un mayor poder de negociación y podrán imponer costos adicionales a Rusia. ¿De acuerdo? Y por supuesto, lo que es absolutamente crucial es continuar de manera metódica y sistemática con la política de sanciones secundarias. Porque, como decía, las sanciones secundarias ponen en pánico a los intermediarios que ayudan a Rusia. Aumentan las primas de riesgo y los costos que sufre, que soporta Rusia, y esto está asociado a las sanciones secundarias. Y ahí es donde creo que realmente tenemos un margen de maniobra. Es la presión marítima sobre los barcos fantasma rusos, es decir, los barcos que exportan petróleo. Pero ¿por qué no también los barcos que transportan armas? Bueno, no armas, sino componentes tecnológicos hacia Rusia, Pero tengo una idea. Sí. ¿No podríamos ayudar a los ucranianos a atacar? Eso también es una sanción indirecta, ¿verdad? No somos nosotros. Es una operación logística especial. Les proporcionamos a los ucranianos equipo. ¿No? Bueno, ¿por qué no? Y también implementar ese Sky Shield. Eso es esencial porque no solo salvaría vidas ucranianas, sino que ayudaría a Ucrania a ganar la guerra de desgaste. Y entonces, eso aumentaría los costos para Rusia. Así que eso, no sé, en fin, es esencial. No sé por qué eso aún no se ha hecho. Es una cuestión política. Eso no provocaría una escalada, en mi opinión. Porque no iríamos, solo destruiríamos drones rusos, misiles rusos. No veo dónde está el problema. Es un escudo, no es una espada. Estamos totalmente de acuerdo, les enviamos un enlace a esta buena iniciativa donde pueden firmar peticiones, por cierto. Último punto, las perspectivas de Rusia. La guerra termina la próxima semana, no se han derrumbado, volvemos a la normalidad. ¿Qué pasa con Rusia? Porque se dice mucho que la economía rusa está sobrecalentada, todos están involucrados, bla, 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 se derrumba cuando termina la guerra. Entonces... Es difícil de decir, pero lo que es seguro es que van a haber desequilibrios. Ya de entrada, van a haber miles de soldados que van a regresar a la vida civil con problemas de alcoholismo, delincuencia, dificultades para acceder al sistema de salud. Sabemos muy bien cómo trata Rusia a sus veteranos. No es nada glorioso. También son personas que están desequilibradas. Ya lo vemos hoy en día. Los exprisioneros, ya hay un verdadero problema con aquellos que tienen derecho a regresar a la vida civil. Las estadísticas son catastróficas. Eso es. Y eso, por supuesto, tiene un costo social, pero también económico. Y luego, como decía, hubo un aumento de las quiebras. Así que habrá menos empresas civiles. Entonces, ¿cómo van a absorber Rusia toda esa mano de obra? ¿Reconvertirla al sector civil? Eso supone que ya existan empresas y empleos disponibles. Pero hay muchas menos, ya que hay quiebras, hay menos creación de empresas y el tejido económico civil está en depresión. Pero también va a ser necesario capacitar a esos soldados. Es una reconversión. Es como cuando se enlistan en el ejército, reciben una formación. No sé cuánto tiempo dura en Rusia,
no debe ser de muy buena calidad, pero en todo caso, cuando se regresa a la vida civil, también hay que aprender un oficio. Entonces, van a haber un desequilibrio importante entre la oferta de trabajo y la cantidad de empleos disponibles. Además de millones de empleados de las empresas de armamento que ya no tendrán nada que producir, que van a quedar sin trabajo. Así es. Así es. Así que ya va a estar muy complicado al final de la guerra. Y entonces, no solo existe el riesgo de que haya desempleo, sino que además, toda esa gente que habrá recibido primas importantes va a empezar a gastarlas, y entonces van a haber un riesgo de que haya un aumento, una explosión de la demanda, y por otro lado, una oferta que no da abasto. Así que, un aumento muy fuerte de la inflación. Y entonces, el Banco Central tendrá que responder con un aumento de las tasas de interés, lo que va a encarecer la inversión, complicar la inversión. Entonces, eso puede tomar 1, 2, 3, 4 años para que Rusia ya vuelva a ponerse en marcha. E incluso si logra volver a ponerse en marcha, como dijimos, ¿cuánto tiempo habrá perdido? Años, no solo 4 o 5 años de guerra, tal vez 10 años, 15 años. Porque todos esos competidores en el comercio internacional que son, las otras economías emergentes habrán tomado mucha ventaja sobre Rusia en términos de competitividad, de productividad. Y además, vendieron por adelantado una parte de su petróleo a China por décadas. Es decir, incluso van a tener menos ingresos petroleros de los que habrían tenido si no hubieran tenido la guerra. La tienen difícil de todos modos, sí. La tienen difícil están expuestos solamente. Dependen de dos sectores, el sector militar y el sector petrolero y gasífero. Como no lograron diversificarse, no van a poder producir bienes de valor agregado medio o alto, como computadoras o semiconductores. Y eso es una lástima para la economía rusa, en todo caso para la población civil que paga el precio de los caprichos de Putin. Eso es todo. No los vamos a compadecer, mientras tanto. Está muy claro, creo que las perspectivas no son muy alentadoras, ni a corto plazo ni a largo plazo, ¿no? Pero mientras antes se detengan, mejor será de todas formas, porque mientras más esperen, más infraestructuras tendrán destruidas, menos habrán invertido en sus propias infraestructuras viales, ferroviarias, de gas. El 40% de la gente en el campo no encuentra baños y ya está, exactamente. Lanzan misiles hipersónicos para destruir las centrales. En fin, de todos modos, cuando tomemos un poco de perspectiva sobre este periodo, creo que va a ser complicado justificarlo para la población rusa. Así es, eso es. Ciprián, muchísimas gracias. Gracias, Xavier. Fue un placer. Esperamos que les haya gustado y nos vemos muy pronto.